tiene dos ramas del derecho en donde se discute esto, y las dos ramas del derecho son derecho público y derecho privado. Entonces nosotros deberíamos de cuestionarnos en dónde se ubica el derecho tributario. Si se ubica en el derecho público o en el derecho privado. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen que tener al respecto? Si nosotros nos vamos a la relación jurídica tributaria, saben que la relación jurídica tributaria desde el punto de vista subjetivo abarca a dos tipos de sujetos. Abarca como sujeto activo quien ejerce una función coactiva, el Estado, y el sujeto pasivo, el contribuyente. Eso quiere decir que una parte es del Estado y en la otra parte es del contribuyente. Entonces, bajo ese punto de vista, yo les pregunto, ¿en qué rama del derecho creen ustedes que se ubica el derecho tributario? ¿Derecho privado o derecho público? Así es, efectivamente, el derecho público comprende al derecho financiero y al derecho tributario. Y recuerden ustedes que el derecho tributario comprende, que el derecho financiero comprende al derecho tributario, al derecho monetario, al derecho patrimonial del Estado, al derecho presupuestario. Entonces, siendo esta situación, vamos a continuar y vamos a hablar con el derecho presupuestario. Recuerden ustedes que hay un documento de ordenación que utiliza el Estado. Y ese documento de ordenación que utiliza el Estado está compuesto de dos grandes partidas, que son los ingresos y los egresos o los gastos. Y ese instrumento se llama presupuesto del Estado. Que si nosotros usáramos ese presupuesto en el ámbito privado, nos ayudaría también a que nuestras finanzas personales fueran llevados con un orden y lógicamente sacándole provecho a nuestros ingresos. Entonces, el derecho presupuestario es la rama del derecho financiero. Es la rama del derecho financiero, integrada por el conjunto de normas y principios que determinan el régimen jurídico temporal de gestión, de empleo y contabilidad de los caudales derivados de la aplicación de los recursos que alimentan el tesoro público. Aquí es bien importante que ustedes tomen en cuenta una consideración. El Estado, mediante la función de coacción, mediante el poder imperio del Estado, obliga a los contribuyentes a pagar impuestos. Cuando ustedes pagan su impuesto y ese dinero es trasladado al Estado, se convierte en recursos públicos y esos recursos son los que alimentan la tesorería del Estado. ¿Por qué? Porque esos recursos puestos a disposición de la Tesorería Nacional es la que van a permitir pagar los gastos que generan los servicios públicos que satisfacen las necesidades de la población. Entonces, lógicamente, primero pagamos nosotros nuestros impuestos, pero como quien dice, ese dinero cuando ya está en manos del Estado, son los recursos que tiene el Estado para hacerle frente a los gastos con el objeto de cumplir la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso es que yo les decía, el Estado no cobra impuestos para tener grandes puestos, no cobra impuestos para tener mucho dinero en los bancos, no. Cobra impuestos
con un fin principal. Y el fin principal es la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Y cómo la satisface? A través de los servicios públicos. ¿Qué comprende el derecho presupuestario? ¿Qué comprende? En primer lugar, comprende la gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos. La gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos. En segundo lugar, comprende el régimen jurídico de los gastos públicos. Los gastos públicos son los egresos que realiza el Estado con una finalidad principal. Y la finalidad principal es satisfacer las necesidades de la población. Luego, también comprende el régimen jurídico del Tesoro Público. El régimen jurídico del Tesoro Público. Y luego, la conformación de la institución presupuestaria. Aquí tenemos nosotros bien claro que el Estado tiene un instrumento que se llama presupuesto. Ese presupuesto está conformado por dos grandes partidas, que son los ingresos y los gastos. A los gastos se les denomina egresos. Y mediante esa ordenación es que el Estado puede aprovechar de mejor manera sus recursos, logrando un objetivo fundamental, y es la satisfacción de las necesidades de la población. El derecho presupuestario, ya vieron ustedes, se ocupa de los gastos públicos, únicamente de los mecanismos o procedimientos formales que utiliza el organismo ejecutivo. ¿Cuáles son esos procedimientos o mecanismos formales que utiliza el organismo ejecutivo? En primer lugar, la asignación. En segundo lugar, el desembolso. Y en tercer lugar, el control del empleo de los recursos. Pero aquí hay una palabra mágica que está contenida en nuestra Constitución de la República. ¿Y cuál es esa palabra mágica? Que esa asignación, ese desembolso y ese control del empleo de los recursos debe de ser aprobado por el Congreso de la República. Porque el presupuesto, cuando es aprobado por el Congreso de la República, se considera una ley, y así está contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí están todos los pasos cuando el Ejecutivo presente el anteproyecto, el tiempo que debe de utilizarse, cuándo debe de estar ya aprobado por el Congreso, y de una vez la Constitución de la República nos dice: si no es aprobado el presupuesto, se puede hacer esto y esto y esto. ¿Por qué razón? Porque no podemos decir nosotros que como no se aprobó el presupuesto en el último mes del año, que es el mes de diciembre, vamos a cerrar todos los ministerios, todo el Ejecutivo, y vamos a esperar que se apruebe el presupuesto. Eso no se puede. Y ustedes saben también que eso es una lucha política. Y la lucha política tiene su escenario en el Congreso de la República, porque los diputados vienen de partidos políticos. O sea, el Congreso de la República, la función que realiza es política. Y el problema es que nunca termina la política, y eso sí nos causa a nosotros un problema muy grave. Y el problema muy grave es que mientras está ese gran problema, muchos servicios están descuidados. Y los únicos pagando de eso somos nosotros, porque pagamos impuestos, hacemos un gran sacrificio pagando impuestos, pero muchas veces no nos satisfacen las necesidades de la población. En estos días hemos visto dos necesidades que no han sido
atendidas, y no es por este gobierno, no han sido atendidas desde hace tiempo. Y eso es, por ejemplo, la seguridad. Las noticias, balacera aquí, balacera allá, mataron a no sé quién. O sea, eso no está como una satisfacción de las necesidades. El transporte, que también lo hemos visto con mucha pena. Naturalmente el gobierno somos todos. El problema de nosotros es que no tenemos la madurez de decir, bueno, ya ganaron los rojos, ahora que los rojos hagan lo que puedan. No, aquí, si yo soy crema, yo quiero que ganen los cremas, y si no ganan los cremas, yo les meto zancadilla y hago lo que sea, porque eso no sea como yo quiero, causándole un gran problema al Estado. O sea, no es a una persona en particular, sino es al Estado. Bueno, todos los procesos anteriores giran en torno a una institución importante dentro del derecho financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tiene que ver con los ingresos y egresos del Estado están en torno a un instrumento de utilidad económica, y ese instrumento se llama presupuesto público, que es estudiado por el derecho presupuestario, porque el derecho presupuestario lo que estudia son dos grandes partidas: los ingresos y los gastos. Nosotros tenemos que saber que el presupuesto del Estado es una pieza básica. ¿Y qué establece el presupuesto del Estado? La asignación de los recursos públicos a las diversas necesidades colectivas, de acuerdo con las preferencias políticas de última instancia de la representación popular. O sea, eso es lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, yo les digo una cosa: el presupuesto es un instrumento que todos deberíamos de utilizar, porque si ustedes ponen en práctica desde las finanzas privadas utilizar un presupuesto, nunca van a tener problemas financieros. Eso quiere decir que ustedes nunca van a gastar más de lo que ganan, porque en el momento en que ustedes gastan más de lo que ganan y echan a funcionar la tarjeta de crédito, se arruinaron. Pues lo mismo le pasa al Estado. Si el Estado comienza a gastar más de los ingresos que tiene y tiene que utilizar el crédito público, ahí ya se metió el lío. ¿Por qué? Porque lógicamente la utilización del crédito público le proporciona dinero, sí, pero también le proporciona la existencia de una deuda pública que tiene que pagar, porque ¿quién más la va a pagar? El Estado. Y vamos a endeudar a nuestros nietos, bisnietos y todo lo demás. Aquí tenemos que ver también nosotros que la ejecución de la administración debe de ser lógica y congruente. De una manera sencilla podemos decir que ordenar jurídicamente al gasto público es un aspecto que le interesa al derecho presupuestario. A más que nadie le corresponde al derecho presupuestario ver que las finanzas del Estado son sanas y robustas. Otros consideran también que el derecho presupuestario es el conjunto de principios y normas que rigen la institución, o sea, que rigen al presupuesto del Estado a lo largo de todo el ciclo a que hemos hecho referencia. ¿Cuál es ese ciclo al que nosotros hemos hecho referencia? A la obtención de los recursos, a poder planificar cómo se van a satisfacer las necesidades de la población y a pagar los gastos ocasionados. ¿Para qué? Para solucionar el problema de la sociedad. Recuerden ustedes que el Estado no satisface necesidades privadas, sino satisface necesidades públicas, las necesidades de todos los que componemos a la sociedad. Otra parte del derecho financiero es el derecho patrimonial del Estado. Aquí vamos a ver la primera definición, cómo lo define Giuliani, Fonrush, Carlos María.
Él dice que es la riqueza estática. Es la riqueza estática, en cuyo derredor se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento. Se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento. Bueno, ustedes saben que la clasificación general del patrimonio, cuando se refiere a los bienes, es la que divide en bienes muebles e inmuebles. Pues precisamente el derecho patrimonial del Estado son los bienes muebles e inmuebles que el Estado posee y que en un momento determinado decide ponerlos a trabajar para que el Estado obtenga los recursos que necesita. Tenemos que tener bien claro nosotros que el Estado no solo obtiene recursos de los impuestos, sino que la actividad patrimonial es una actividad que puede desarrollar el Estado, poner a trabajar sus bienes muebles o inmuebles, sus acciones y obtener los recursos necesarios para tener el dinero que le permite satisfacer las necesidades de las personas. También ustedes recuerdan que el Estado puede obtener recursos a través de las donaciones. Y cuando la cosa ya la tiene bien complicada, puede obtener recursos a través de la utilización del crédito público, que lo que lógicamente le genera es la deuda pública. Pero lo que sí tenemos que saber es que la mayoría de los ingresos que el Estado consigue provienen de los impuestos, provienen el 85% del presupuesto del Estado. O sea, los otros recursos que obtiene son muy pequeños. Aquí hay otra definición de derecho patrimonial del Estado. ¿De quién es? Es de Héctor Villegas. ¿Qué dice Héctor Villegas? Héctor Villegas dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que obtiene el Estado, tanto de los bienes de dominio público como de los bienes de dominio privado. Otra definición, y esta definición creo que va a ser mucho más entendible para nosotros porque es de un autor guatemalteco, que es del profesor Jorge Mario Castillo González, que para mí es el que tiene los libros más interesantes de derecho administrativo. Porque el hombre no solo era un docente, sino que tiene toda la experiencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Y eso, lógicamente, enriquece mucho el documento. No es un teórico, es un teórico que combina la teoría y la práctica. O sea, ¿qué dice Jorge Mario Castillo González? Él dice que el derecho patrimonial del Estado, Jorge Mario Castillo González? Él dice que es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado cumplen la función para la cual han sido destinados, siendo estos bienes los obtenidos a través de los recursos obtenidos por medio de los impuestos, tasas y
y contribuciones especiales, así como aquellos bienes propiedad del Estado que no constituyen dinero en efectivo. Esa es la definición de Jorge Mario Castillo González. Hay otras, como autor ustedes se encuentran, así hay definiciones, pero hay un autor que considera que el derecho patrimonial del Estado está integrado por un conjunto de relaciones de contenido económico que puede ser de naturaleza jurídico real o de naturaleza jurídico obligacional. Y si nosotros nos damos cuenta, ustedes saben que cuando viene y se analizan los bienes del Estado y se mira los ingresos del Estado, lógicamente el contenido es económico. ¿Por qué razón? Porque mediante este derecho se van a adquirir los ingresos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. O sea, no me alcanza el dinero que proviene de los impuestos, las tasas, los arbitrios, las contribuciones especiales, tengo que echar mano a lo que tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo a la mano como Estado? Mis bienes. Y los bienes pueden ser muebles e inmuebles. Lo que sí tienen que tener es claro es que no pueden venderse los bienes del Estado. O sea, no estamos diciendo aquí que para obtener esos recursos tengan que vender los bienes. Lo que estamos diciendo es que van a poner a trabajar sus bienes para obtener los recursos necesarios. Eso quiere decir que el derecho patrimonial del Estado es el derecho de bienes del Estado y de los restantes entes públicos. Vamos a ver el otro derecho. Y el otro derecho que conforma el derecho financiero es el derecho monetario. Y no me dejarán ustedes mentir que cuando están pensando en derecho monetario están pensando en moneda. En moneda. Entonces, ¿qué es el derecho monetario como parte del derecho financiero? Es la facultad de acuñar moneda o emitir billetes como una función privativa del gobierno, pues en otros tiempos también era de los particulares o de los concesionarios. O sea, todo lo relacionado con la moneda tiene que ver con el derecho monetario. Y ustedes saben que dentro de las especies monetarias hay billete y hay moneda, con ciertas aleaciones y con ciertas características, que su contenido está desarrollado en Guatemala en la ley monetaria. Entonces, eso nos interesa también, porque si ustedes miran, si no nos interesara, no estuviéramos dentro de las leyes, no tendríamos la ley monetaria. Y ahora nosotros tenemos también la ley de libre negociación de divisas, porque eso fue el planteamiento que hizo Guatemala. Y aquí pueden ver ustedes que hay dos casos muy cerca. Digamos, ¿qué pasó con Guatemala? La ley monetaria reconoce la única moneda de Guatemala, el quetzal. Eso es lo que dice la ley monetaria en su resumen. Pero tampoco nos podemos dormir la tasa que tenemos nosotros frente al dólar. Y que muchas veces para negociar las escrituras las queríamos hacer en dólares, porque aunque no tengamos el dólar, es el tipo de cambio que mueve la economía guatemalteca. O sea, eso nosotros lo tenemos que tener claro, que si en un momento estuvimos, digamos, con la misma paridad del dólar, por razones tremendamente económicas, perdimos ese dinero y ahora para poder adquirir un dólar tenemos que pagar por lo menos 7.72. Y eso está ahí. Entonces, ¿qué decidieron nuestras autoridades monetarias? Decidieron seguir teniendo el quetzal como moneda, pero permitir mediante la emisión de una ley la utilización de divisas, que es la libre negociación de divisas. ¿Pero qué hizo El Salvador? El Salvador desechó al colón
y tomó como moneda el dólar. Claro, eso le trajo un montón de consecuencias económicas, pero si ustedes van con el chiclero a la esquina y quieren comprar un paquete de cigarros, tienen que tener dólares. Y si no, no pueden hacer ningún tipo de transacción. Entonces, lógicamente, ahí lo que hay que examinar a la larga es que tuvo mayor cuenta, lo que hicimos nosotros o lo que hizo El Salvador. Porque eso está fuera del desarrollo de Bukele. Cuando Bukele llegó, eso ya estaba decidido. O sea, no es una medida que hubiera hecho él. Eso ya estaba. Pero ahí miramos que el chiquito de Centroamérica ahora es casi uno de los gigantes. Y eso lo podemos ver nosotros. Claro, hay muchas cosas que a nosotros nos llegan a través de las redes sociales y de las noticias. Habría que vivir allá para ver si realmente eso pasa. ¿Qué dice Norberto Godoy? Nos da otra definición, lo que es el derecho patrimonial del Estado, y dice: es la materia que forma parte del derecho financiero y que es una serie de normas jurídicas que se refieren a la moneda y que se encuentra su ubicación a nivel constitucional y legal. A través de ellas se otorga la facultad a los estados nacionales para emitir moneda, la que constituye un elemento necesario como instrumento de cambio, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, para fijar el valor de la misma como tal. Y aquí es importante nosotros ubicarnos en el artículo 132 de la Constitución Política de la República. No sé quién me puede ayudar ahí a la lectura del artículo 132 de la Constitución. Artículo 132. Moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. Bueno, entonces, por favor, eso es para que miren que el 132 nos abre esa puerta, nos habla de la Junta Monetaria y nos habla de la conformación de la Junta Monetaria. Les pido que antes de la novela de este fin de semana me lean ese artículo 132, por favor. 132 de la Constitución. Procuren ir leyendo así, de poquito a poquito, para que puedan tener mayor comprensión. Es el artículo 132. Ahora vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 se llama actividad financiera del Estado. ¿Qué vamos a ver en la actividad financiera del Estado? Vamos a ver la definición, las bases de la actividad financiera del Estado y las autoridades que participan en la actividad financiera del Estado. Antes de entrar a desarrollar este tema de vital importancia para el curso y que tiene una repercusión muy importante para el Estado, debemos de tener claro que el Estado realiza diversas actividades. ¿Para qué? Para la realización de sus fines. ¿Y cuáles son sus fines? La satisfacción de las necesidades de la población. Aquí debemos de tomar lo que dice el profesor Francisco de la Garza. Él además dice que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, desarrolla una actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y
y a la satisfacción de las necesidades en general. De esa consecuencia, dice él, el Estado utiliza medios personales, materiales y jurídicos para el cumplimiento de sus fines. Aquí volvemos a insistir nosotros, el Estado desempeña diversas actividades. ¿Para qué? Para la realización de sus fines, pero a través del organismo ejecutivo desarrolla la actividad de la realización de los servicios públicos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Aquí nos aparece un elemento al cual no le habíamos puesto atención, y es que a través de los servicios públicos el Estado satisface las necesidades de la población. A esto Francisco de la Garza le agrega que en los estados modernos a la gestión de intereses económicos se le conoce con el nombre de actividad financiera del Estado. ¿Y por qué son intereses económicos? Porque en primer lugar el Estado debe de trabajar para conseguir los recursos necesarios. Teniendo los recursos necesarios y coaccionando a todos los obligados a que paguen sus impuestos, va a poderle dar cobertura a las necesidades de la población. Porque aquí realmente, sin dinero, sin que el Estado haga una función muy importante, no podría satisfacer las necesidades si no tiene el dinero necesario que le permita el gasto público. Entonces, por eso es que el Estado, si ustedes se dan cuenta, delegó esa función en la Superintendencia de Administración Tributaria, porque esta actividad anteriormente la llevaba a cabo la Dirección General de Rentas Internas, que era del Ministerio de Finanzas Públicas, y muchos estudiosos de la materia pensaron que era como yo mismo Estado consigo los recursos y yo mismo Estado me los gasto y yo mismo planifico en qué me los voy a gastar. Era como hacer el Estado todo lo que tiene que hacer. Entonces, producto de los acuerdos de paz, dijeron no, hay que crear una institución descentralizada que lo único que haga es percibir la necesidad, es percibir los recursos para darle cobertura a las necesidades de la población. Por eso es que cuando se le critica a la SAT su función, dice sí, pero la SAT solo consigue los recursos. Sí, para eso está hecha, no está hecha para nada más. Ustedes pueden leer muy bien su ley orgánica. Claro, ¿por qué son intereses económicos? ¿Por qué? Porque lo que se tiene ahí, precisamente en la actividad del Estado, es conseguir los recursos, pero luego planificar los gastos, que son dos intereses económicos: ingresos y egresos o gastos. De acuerdo a Giuliani con Rush, la actividad financiera debe de comprender ciertos aspectos. Hay unos que consideran que son 4, hay otros 5 y nosotros lo vamos a unificar, pero para Giuliani con Rush son 4 los aspectos que deben de contener la actividad financiera. En primer lugar, él dice la selección de los objetivos. O sea, el Estado, a través del Ejecutivo, que es el que hace el anteproyecto, debe de decir ¿para qué quiero yo hacer tal actividad? ¿Qué voy a conseguir con eso? O sea, tengo que saber cuáles son los objetivos. Luego tengo que seleccionar las erogaciones. Luego tengo que obtener los méritos para poder atender las necesidades. Sí, me dan 5 segundos. Compañeros, están invitados a una fiesta en el S7. Cuando salgan de clases, los esperamos. Buenas noches. ¿Cuál era la segunda? La segunda, selección de las cerveza, agua pura y gaseosas. Selección de las erogaciones. Erogaciones. ¿Cuál dijo que era la tercera? La tercera, la obtención de los medios para atenderlas. Esos medios pueden ser pecuniarios o de otra especie. Y la cuarta, que es la gestión y el manejo de ellos.
Dice Carlos María Giuliani Porrush. Para mí este párrafo se explica por sí solo, se lo voy a leer, y él dice que el Estado debe de cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo referente a la selección de los objetivos, de las erogaciones, de la obtención de los medios para atenderlas, a través de los recursos pecuniarios o de especie, y la gestión y el manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad financiera del Estado. Entonces sí, tenemos que tener bien claro que el Estado lo primero que tiene que hacer es conseguir los recursos, luego pensar en qué lo va a gastar como un fin principal, y el fin principal es utilizar los recursos, los servicios públicos para satisfacer las necesidades de la población. Y aquí hay una definición que da Benvenuto Grisciotti, que dice él: la actividad financiera, dice, es la acción que el Estado desarrolla. Aquí nosotros tenemos que tener bien claro que la actividad del Estado solo la puede desarrollar el Estado. Si el Estado no la desarrolla, la puede delegar. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy delegó en la Superintendencia de Administración Tributaria la percepción de los impuestos, pero siempre bajo la tutela del Estado. O sea, aquí no hay ningún particular que por el Estado pueda realizar esa función, la tiene que realizar el Estado. Dice, es la acción que el Estado desarrolla a los efectos de procurarse los medios necesarios que requieran los gastos públicos para atender necesidades colectivas y en general para la satisfacción de sus fines. Aquí el Estado no va a atender necesidades personales, va a atender necesidades colectivas. ¿Por qué? Porque es las necesidades de la sociedad en general. O sea, cuando el Estado piensa satisfacer las necesidades de la población, piensa en mejorar a la sociedad, y la sociedad somos todos. Claro, por ejemplo, si hablamos de la necesidad de salud y usted tiene un seguro médico, a él no le importa si los hospitales funcionan, si no funcionan, si tienen medicina, ese no es un problema. Pero cuando usted llega a un hospital porque no puede hacerlo en lo privado y mira que no hay equipamiento, que no hay médicos, que no hay medicina, que su familiar se está muriendo en la puerta, a ella le cambia la realidad. Lo mismo es en la educación. O sea, el que tiene universidad privada se va a la universidad privada, estudia en un colegio privado, pero el que no, ¿qué? No puede estar aquí. Así de simple. Esos somos nosotros. Bueno, ahora está Joaquín Ortega. ¿Cómo lo define Joaquín Ortega? La actividad financiera del Estado. Y él dice, es la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. Otra definición de un autor que se llama Valdés Costa, Ramón Valdés Costa, ¿qué dice él? Él dice que la actividad financiera del Estado es una actividad del Estado relacionada con la obtención, la administración, el empleo de los recursos monetarios necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Entonces sí tenemos que saber que el Estado tiene que hacer su trabajito. ¿Para qué? Para obtener los recursos necesarios que le permitan, a través de los servicios públicos, satisfacer las necesidades de la población, que no pueden ser necesidades personales, sino que tienen que ser necesidades colectivas. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, nos quedamos aquí y recuerden 3 cosas para los que no estaban. En primer lugar, la siguiente semana estamos Zoom nosotros, ¿se recuerdan? No hay presenciales y no estamos Zoom. Aunque el calendario de exámenes no lo han publicado,
Los exámenes comienzan el 25 de febrero